Bien, hoy iniciamos una nueva unidad que la vamos a definir como la dimensión comunicacional, que también pueden denominarla como dimensión analítica y que va a trabajar todo lo que es el análisis e interpretación de los datos. Es decir, nosotros generamos una dimensión estratégica que nos llevó a construir mecanismos para la recolección de la información en lo que denominamos trabajo de campo. Y ahora lo que tenemos que hacer es, una vez que hemos hecho el trabajo de campo, empezar a sistematizar esa información que se ha relevado. Entonces vamos a tener dos tipos de información. Una información que vamos a definir como cuantitativa, que responden generalmente a preguntas cerradas que hemos desarrollado en los instrumentos, donde la información va a ser generalmente numérica o vamos a poder generar una suerte de recolección de la secuencia en que se produce la repetición de la respuesta a nivel de la sistematización que hagamos. Esta situación, de hecho, lo que hace es ir de alguna manera construyendo una suerte de tablero donde nosotros vamos a poder hacer una lectura directa de los resultados de nuestra tarea de relevamiento en el campo. Para eso vamos a tener que haber definido cuáles son las variables y sus dimensiones para poder hacer este proceso de sistematización. Por ejemplo, si nuestra variable es el perfil sociodemográfico de la población que estamos trabajando, podemos tener una dimensión que sea el perfil etario, es decir, la edad que tiene la población relevada. Otra podría ser el sexo, es decir, masculino, femenino, tomando que el género es bidimensional, o puede ser una tercera categoría que es no informa. En consecuencia, esa variable podría tener dos dimensiones, género y perfil etario. Ahora, si ustedes quieren, pueden agregar otras dimensiones a esa variable que les dé una mirada mucho más completa de lo que es el perfil sociodemográfico. Esto lo hacemos en la etapa de la estrategia metodológica, donde colocamos aquella información que sea relevante para la investigación. Esto obviamente tendrá que ver con la dimensión epistémica, que es lo que se busca, cómo lo busco la dimensión estratégica y cómo lo comunico, que es la tercera de las dimensiones que estamos trabajando ahora. Este método, de alguna manera, es un método estadístico lineal univariable. ¿Por qué es estadístico? Porque va midiendo la secuencia de los sucesos que pretenden mostrar una lectura de esa variable dentro de mi unidad de análisis. Es decir, que en este caso lo que yo voy a tratar de generar es alguna forma de ir sistematizando la información. Esto generalmente se realiza con una tabla de doble entrada, donde colocaré la dimensión en una línea y colocaré en cada columna la categoría
y sus valores que están previamente definidos. Esos valores, obviamente, pueden modificarse y puede aparecer algo que no teníamos en cuenta planteado y puede ser una respuesta como categoría diferente a todas las que ya estaban previstas. En ese caso, a esa categoría la vamos a llamar categoría emergente y la vamos a tener que agregar a nuestra dimensión estratégica para poder tener un cuadro de identificación de cuáles son las variables y sus dimensiones. Estas categorías emergentes lo que hacen es ampliar la lectura de esa variable. Y puede darse quizás en otras variables que no sean tan definidas desde el punto de vista de las categorías. Por ejemplo, recuerdo un caso donde ustedes tomaban una mirada sobre la reinserción de aquellos que habían cometido algún tipo de delito y cumplían una privación de la libertad y que debían reinsertarse en la sociedad. Entonces, esas variables que me permiten definir la reinserción en la sociedad una vez que haya cesado la privación de la libertad, puede tener un conjunto de categorías que están definidas previamente, pero puede haber nuevas categorías que sean producto del trabajo de campo. En consecuencia, en ese caso, hay que ampliar el espectro de la sistematización de la información y el análisis que se produzca. Cuando nosotros estamos dentro de lo que es el ámbito de una sistematización de tipo cualitativa, la cosa cambia. En primer lugar, porque se presenta una posibilidad de una diversidad de respuestas que probablemente no la tengamos nosotros totalmente definidas. En estos casos, es muy probable que aparezcan muchas categorías emergentes para poder sistematizar el análisis. En consecuencia, cuando estoy trabajando una información cualitativa, tendré que extremar los cuidados para poder hacer la sistematización de la información. En estos casos, generalmente lo que se usan son los relatos de historias de vida o se usan, por ejemplo, el método comparativo constante, que consiste en ir trabajando sobre una tabla donde nosotros vamos poniendo en la primera columna lo que es la respuesta que da nuestra unidad de observación en función de la unidad de análisis que hemos definido. En la segunda columna se coloca la categoría que nosotros hemos definido en la dimensión estratégica para poder ir midiendo esa variable. Es decir, que esa categoría me está definiendo la dimensión que va a ser una medida de la variable. En esta segunda columna se coloca esa categoría y puede ser que ustedes tengan que agregar una categoría que no la tenían contemplada y se agregue como categoría emergente. La tercera columna va a tener una apreciación del investigador que realizó el trabajo de campo sobre el tipo de respuestas que el sujeto da. Por ejemplo, sirven como mecanismos de control. Por ejemplo, será la duda que presente en la respuesta o la ambigüedad que pueda ir generando su respuesta en función de decir algo y luego se desdice. A esta columna que se llaman impresiones, lo que hace el investigador en su libreta de trabajo de campo es ir anotando lo que le ha dado
por percibir la propia tarea de recolección de la información. Es decir, que nosotros vamos a tener no tan solo la respuesta que nuestra unidad de observación dio en función de la unidad analítica que hemos aplicado, y va a haber una segunda observación, que es la observación del investigador que trabaja las impresiones que da, las respuestas que el sujeto da. ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, alguien que hable, por favor. Esto es algo imposible de hacer si ustedes no interactúan. Sí, doctor, está perfecto. Se entiende clarito. Bien. Profe, buenas tardes. Buenas. Después de la apreciación de la investigación sobre el tipo de campo, ¿qué es lo que dijo que debíamos incluir? Las impresiones que el investigador toma en el momento de la toma de la información. Es decir, si vos estás colocando un relato que el sujeto realiza y lo estás tomando, por ejemplo, en una grabación, y vos ya tenés armado un guión de la entrevista, en tu libreta de campo vas a ir anotando para ese número de pregunta en el guión lo que te ha parecido a vos como percepción. Y es una percepción subjetiva del investigador. Pero lo que tratamos de mirar es cuál es el grado de fidelización que tiene la respuesta con relación a la pregunta. Y esto solamente el que ha estado en la preparación del instrumento lo va a conocer. Es decir, ver si es real en la percepción que recibí cuando está haciendo la entrevista, o si, por ejemplo, se observan contradicciones en la propia respuesta. Es decir, son todos datos que ayudan a la interpretación de lo cualitativo. La investigación enfocada desde un ámbito cualitativo tiene muchísimas dificultades de objetividad, porque se empiezan a mezclar las impresiones subjetivas que el propio investigador genera al tomar nota de lo que está diciendo el entrevistado. Lo mismo sucede en una encuesta con una pregunta abierta, donde el sujeto tiene que expresar lo que siente para responder a esa pregunta. Ustedes pueden hacer una mirada también de cómo ven el discurso que emplea en la redacción de la respuesta. En este caso no va a ser algo que ustedes están escuchando, sino que puede ser, por ejemplo, la respuesta a una pregunta abierta en una encuesta aplicada por Internet. Entonces, uno va mirando la coherencia que tiene la respuesta en el marco de todas las otras respuestas que está dando. Y es una impresión subjetiva. Por eso se habla de la impresión en la toma de la información, ¿no? Bien. Perfecto, profe, gracias. Esto hace de que nosotros ahora tengamos que empezar a estructurar un análisis de esta información. Lo que estamos tratando de hacer en esta primera parte es sistematizar la información para colocarla en alguna forma de tabulación posible. Si la respuesta es cuantitativa, no hay muchísimos problemas. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera el sujeto va a ir respondiendo por sí, por no, 20, 30 o 50 o algún valor que sea cuantitativo. Entonces, tiene una mirada más específica y concreta, donde nosotros podemos ir haciendo la secuencia con que se produce la repetición de la respuesta. ¿Cuál es el problema que puede presentarnos? Que, por ejemplo, en nuestra población todos respondan lo mismo. Si todos responden lo mismo, hay una saturación de la muestra y carece entonces de una respuesta válida. Porque si todos plantean lo mismo, entonces la pregunta está mal formulada. ¿Por qué? Porque no nos interesa conocer lo obvio, lo que ya está dicho. Entonces, desde ese punto de vista hay que hacer una revisión para poder o ampliar la muestra o
plantearse una revisión de la formulación que tiene la pregunta que nosotros pretendemos hacer. Entonces, puede obedecer a que no está bien formulada la pregunta porque hay una saturación de la muestra cuando todos responden iguales. En ese caso, o reviso la pregunta o amplío la muestra para ver si esto se puede resolver. Si no se resuelve, evidentemente el problema, amplié la muestra y me vuelve a producir una saturación de la muestra, tendré que volver a ver la pregunta que he formulado. En consecuencia, la pregunta intenta recoger una información que sea útil para explicar el funcionamiento de la variable que hemos planteado en la dimensión específica. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que evidentemente a lo mejor hay que reformular la pregunta para conseguir esa información o ampliarla en que sean dos preguntas. Una puede inducir a la respuesta siguiente o puede situar al interlocutor que han tomado como unidad de observación una forma distinta de formulación que le posibilite tener una respuesta más específica y que no sature la muestra, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando en la parte cualitativa, evidentemente sí es más simple de que haya una diversidad de respuestas. Entonces, aplicando el método comparativo constante, tiene cierta secuencia que nosotros vamos a aplicar. En este sentido, el método lo que hace es un camino que va construyendo la secuencia donde puedo empezar a detectar cuáles son las categorías definidas a priori en la dimensión estratégica y aquellas que son categorías emergentes. Ahora bien, puede darse el caso, o generalmente es usual que se dé, es que yo identifique muchísimas categorías y probablemente tenga 20 o 25 categorías, y eso hace de que la información que se construya sea muy vasta, muy amplia y poco precisa. En estos casos, el método lo que nos permite hacer es un agrupamiento de categorías. ¿Qué significa esto? Significa que las categorías similares las puedo ir agrupando en una sola categoría que está previamente definida en la dimensión estratégica. En consecuencia, lo que hago es un agrupamiento de categorías, incluyendo las emergentes, es decir, lo que hago es trabajar un concepto que me dé una respuesta a toda la muestra que he aplicado. Y esa categoría, como agrupación de categoría, me va a reducir el número de categorías que voy identificando en el método comparativo constante. Y para esto también me apoyo en la percepción del investigador, de tal manera de que esa percepción del investigador me permita ser más preciso en el agrupamiento que voy haciendo. Con esto me queda un segundo memo, una segunda tabla donde voy a tener el agrupamiento de categorías con los relatos más significativos que cada sujeto fue dando. Con esto voy armando lo que se llama el memo, que sería la tercera parte. El memo lo que va a hacer es una interpretación de la información a partir de las categorías identificadas. Esta construcción es un relato donde yo voy a contrastar el conjunto de respuestas de la muestra en la categoría similar que le haya dado como identificación. Es decir, que tomaré los casos 1, 2, 5, 7, 9, n,
y de esa manera construyo un memo que me dé de esa categoría la visión conjunta de las respuestas que han dado los integrantes de la muestra. A partir de este memo, voy a estar en condiciones de haber cumplido con esa categoría analítica dentro de una dimensión determinada de la variable definida. De esa manera ya voy a tener una primera cuestión que ver, que es si se ha logrado como resultado la respuesta que estaba buscando aplicando esta modalidad de investigación. Y así voy a continuar con diversos memos que vayan construyendo para cada categoría esta síntesis que tengo que hacer. Ahora bien, evidentemente puedo cometer errores, porque de hecho es algo que resulta de difícil percepción cuando estoy trabajando en la investigación con un enfoque cualitativo que peque de subjetividad. Entonces tengo que ser lo más estricto en poder presentar estos mecanismos de sistematización de tal manera de que pueda encontrar una validación posterior. Que los métodos de validación de la información lo vamos a ver la clase que viene. Hoy vamos a ver sistematización de la información y posibilidades de lectura. Entonces, a partir de estos memos, voy a tener una visión de conjunto de toda la muestra en función de una categoría que está agrupando la información de todo ese conjunto que conforman mi muestra. Evidentemente, hoy existen mecanismos tecnológicos que permiten, de alguna manera, limitar la subjetividad. Para la investigación cuantitativa existe el SPSS, que es un software que apunta al análisis de grandes muestras. Es decir, estamos hablando de alrededor de 100, 200 casos como mínimo, a 100.000 casos, que es lo que puede darse en el caso de un análisis de pH, por ejemplo. ¿Qué hace el SPSS? Uno va cargando los datos, pero para poder cargarlos antes, define cuáles son las variables y sus dimensiones. Es decir, que el SPSS me va a obligar a tener que ser preciso en definir variable y sus dimensiones. Luego, lo que tengo que hacer es cargar las respuestas. Y obviamente, para cargar las respuestas, van a tener que ser enlaces que tengan que ver directamente con la pregunta que está cargada en el SPS, porque lo que yo voy a validar es un código que me va a permitir la mirada de la medida de esa dimensión dentro de la variable. Por ejemplo, lo que hablaba de edad. Entonces, si yo tengo la muestra que va desde los 18 a los 45 años, evidentemente me va a producir una cantidad de datos que no me va a hacer poder comunicar en forma clara la información, porque voy a tener un gráfico, porque una de las formas de la salida de la información del SPSS es un gráfico, donde voy a tener la totalidad de edades y ya no resulta significativo. Entonces, en base a lo que yo he planteado en la dimensión epistémica, puedo generar una segmentación que me posibilite que la información sea más comunicable. Entonces tendré que agrupar diferentes indicadores de esa dimensión en un segmento que agrupe a los que están entre, por ejemplo, 40 y 45.
35 a 39, 30 a 34. Entonces voy tomando un segmento y ya me da una idea más clara de cuáles son los más significativos dentro de esa muestra que he tomado. ¿Queda claro esto? Entonces, por un lado, ¿cómo se construye el indicador? ¿Qué es lo que voy a cargar dentro del software SPSS? ¿Y qué tipo de salidas son las que voy a pedir para que exista la posibilidad de construir un análisis que permita comunicar los resultados? Es importante en estos casos definir claramente la variable y sus dimensiones y los indicadores, porque son los que voy a cargar en el software para que la salida sea adecuada a lo que estoy buscando. ¿Queda claro acá? Sí, profe. Sí, doctor. Bien. Sí, ingeniero. Perdón. Vamos entonces a pasar ahora a lo que es la información cualitativa. Ahí el software se llama Atlas T, el más conocido de todos, donde yo voy a cargar el texto en crudo, pero antes voy a preparar para el análisis las categorías emergentes que tienen que tener una relación con el texto. Lo que hace el Atlas T es buscar en la respuesta que dio el sujeto las palabras que permitan identificar la categoría. En consecuencia, el propio programa se encarga de hacer lo que estuvimos viendo que se hace en forma manual. En consecuencia, lo que hace es identificar categorías, luego hace un agrupamiento de categorías y define cuál es la categoría que va a ir al memo. Luego procesa todos los textos y construye automáticamente el memo. Obviamente es mucho más sencillo, pero el trabajo de preparación del Atlas T requiere mucha precisión en poder identificar cuáles son los elementos que me van a permitir hacer la conexión entre las distintas partes o pasos que tenemos que llevar adelante para la lectura. Muchas veces el error es cargar mal un conector que me lleve de un relevamiento a una tabla de contenido y luego de esa tabla de contenido a los memos, pasando por el agrupamiento de categorías e identificando categorías emergentes, que eso lo hace automáticamente el Atlas T. Entonces, son caminos que nos han llevado la evolución de la tecnología a mejorar nuestra estrategia informacional de nuestro proyecto, pero a la vez requiere mucha pericia para poder cargar lo que la información va a tener que reproducir dentro de lo que es ese software. En consecuencia, no es que se facilita la tarea del investigador, sino que lo que se hace es facilitar los procesos que hay que realizar para poder generar la lectura. No siempre es fácil poder hacer en un enfoque cualitativo una adecuada segmentación que nos posibilite tener la información adecuada. Bien, esta idea de la diversidad de métodos que puedan existir entre lo cuantitativo y lo cualitativo se va a diversificar en función de la complejidad que tenga la dimensión estratégica en su diseño. Es decir, si yo tengo la necesidad de conectar variables, entonces tengo que ver qué tipo de relaciones existen. Si una variable es dependiente de otra, tendré que tener sumo cuidado en cómo presento la información para poder generar
el grado de incidencia que la variable dependiente tiene sobre la variable independiente. Por ejemplo, la situación económica en la reinserción social de aquellos sujetos privados de la libertad en algún momento, usando el ejemplo que he usado antes, ¿no? Entonces es probable que la confianza del futuro empleador sobre el sujeto a reinsertarse sea un factor que va a incidir en su calidad de vida, por ejemplo, ¿no? Y no parecen tener una relación directa, pero sí hay que ver cómo la relaciono, porque a mí lo que me interesa ver es cómo se produce la reinserción laboral de los sujetos una vez que recuperan su libertad. No hay una relación directa, porque la cuestión es que uno puede obtener una respuesta que sea modelo cuantitativo, sí o no, o quizá, o no responde, en tanto que en lo cualitativo puede expresar las razones por las cuales no tendría confianza sobre ese sujeto. En estos casos, el análisis de la información cambia totalmente. Entonces, como pueden ver, hay una relación mucho más fácil de construir en lo cuantitativo desde ese punto de vista, pero también hay una pérdida de la riqueza que esa información tiene para el investigador. Es decir, no es más fácil producir un informe de investigación cuando tengo mucha información para poder procesar que aquella que simplemente sea la respuesta a 15 preguntas en una encuesta, a que yo tenga un relato de 1 hora del sujeto donde me amplía totalmente la visión del problema. Entonces, estos mecanismos de software permiten manejar grandes volúmenes y teniendo, sí, un especial cuidado en qué es lo que le voy a plantear al software como categorías, como indicadores que posibiliten una salida de la información. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profesor. Bien. Estaba pensando en lo que Sí. usted decía con respecto, digamos, a estas herramientas, porque nosotros en nuestro caso del trabajo de investigación, en el segundo práctico, cuando se nos pide diseñar una herramienta, una técnica, hicimos, por ejemplo, una técnica basada en una técnica teatral para presentarle, digamos, al sujeto que es objeto de nuestra observación, eh, unas fotos en secuencias con una cierta cantidad, digamos, de preguntas para obtener otro tipo de información que no es la estadística, sino también si el sujeto tenía una comprensión de la realidad de los hechos, de la situación en la que estaba participando, que en nuestro caso es el tema de la violencia de género. Pero en esos casos, vos lo que estás aplicando es una técnica que es cualitativa, no es cuantitativa. Es decir, no vas a poder, digamos, trabajar la secuencia de respuestas con valores que sean homogéneos, porque en realidad lo que hay es una apreciación subjetiva. Vos lo que podés plantear es que reacciona de una manera determinada. Ahora, vos tenés que estar preparada en la observación que haces de qué tipo de lecturas son las posibles previamente. ¿Ya? O sea, como tener definida la variable previamente, digamos. Tenés que tener definida la dimensión que mide la variable que vos estás pensando. Perfecto. ¿Ya? Pero esa dimensión tiene que tener indicadores claros y precisos. Es decir, que vos en la observación puedas mirar ciertos comportamientos que el sujeto muestra ante lo que está produciendo, que una mirada sobre una fotografía. Entonces esa percepción la tenés que tener de alguna manera secuenciada para poder reflejarla. ¿Ya? Sí. Digo, ¿qué vas a mirar? Cambios en el rostro, palabras que puedan surgir,
o reacciones violentas, y ahí entran todos los pormenores. Es decir, ¿qué cambios en el rostro van a ser observables? Si el sujeto tiene una pasividad absoluta ante la fotografía, ¿qué vas a hacer? Claro, nosotros pensábamos registrar justamente esa situación, por ejemplo, Pero, pasividad o a no, ver, o no muestra reacción o reflexiona y emite un comentario, eh, porque, por ejemplo, presentábamos una imagen y se le hacen una serie de preguntas en esa imagen concreta de lo que él ve o percibe de la situación para tener datos si él es consciente o no del hecho de violencia que por ahí, según nuestra mirada, la foto manifiesta. sí, Si él las reconoce, ahora no. es un poco difícil de operativizar esa metodología de trabajo, ¿no? Porque hay mucha subjetividad de por medio. Es decir, yo lo que puedo es interpretar lo que observo. Ahora, ¿cuál es el grado de fidelidad que tiene lo que yo interpreto con relación a lo que el sujeto quiere expresar? ¿No? Es como que hay Perfecto, sí. un gran compromiso del investigador en poder determinar objetivamente la situación de relevamiento, ¿no? Podés tener una filmación, pero se vuelve inanimada la respuesta. Es como un relato que queda anclado en un tiempo, pero de alguna manera no hay posibilidades de repregunta una vez que ya he hecho ese video donde podré ver nuevamente la respuesta para corregir una percepción que está en el pasado, que deja de ser sincrónica y pasa a ser asincrónica, ¿no? La misma situación pasa cuando vos haces una observación participante, donde tu propia acción va generando la respuesta de aquel que está siendo investigado o que está siendo de alguna manera sujeto de nuestro proceso de investigación, ¿no? Entonces acá es donde uno empieza a darse cuenta la delgada línea entre la parcialidad o imparcialidad que el investigador pone en lo que está realizando, ¿no? Por eso hay criterios de vigilancia epistemológica que hay que aplicarse, que tienen que ver con mecanismos de triangulación, donde puede ser de datos, puede ser de técnicas, puede ser de bases conceptuales diferentes, pero que tratan de validar estas situaciones donde no resultan claras las respuestas. Y estos criterios de vigilancia epistemológica son habituales de aplicación en lo que es sobre todo la investigación cualitativa. Dentro de lo que es la ciencia positivista, que viene de la tradición más cuantitativa, dado que lo cualitativo es reciente, la ciencia positivista es una ciencia basada en una verificación empírica a través de experimentos o a través de ensayos que se van generando aún en lo social, ¿no? Weber planteaba en sus estructuras sociológicas ciertos mecanismos que hacían posible aplicar un experimento que posibilitara una respuesta que sea positivista o de alguna manera reconocible científicamente. La mirada cualitativa tiene una suerte de desconfianza de los positivistas, porque justamente no se pueden explicar situaciones de objetividad del investigador. Si ustedes miran un experimento y relatan las respuestas, siempre va a estar encuadrada en una secuencia estadística donde ustedes pueden ir marcando algo que es cuantitativo. En consecuencia, digamos, elimina la subjetividad del sujeto, pero nos deja fuera en la explicación de grandes problemas sociales o humanos. ¿Te puedo Entonces hay hacer que... una acotación, profesor? Sí. Nosotros tenemos 12 talleres también que son de mediación. Y Sí. ellos incluyen
lo que es la programación neurolingüística, algo con lo cual yo disentía bastante porque digo, yo no pude evaluar a una persona que recién conozco por cómo se mueve, si mira para arriba, si mira para abajo. O sea, para mí es una pseudociencia dentro de una ciencia. Yo no puedo a priori juzgar a una persona por la apariencia que yo veo, o sea, me pareció a mí. Entonces, Pero dentro de esta puede ser una técnica. claro, dentro de las técnicas, digo, en una evaluación científica podría encuadrar, pero siempre habría una subjetividad de lo que yo interpreto del otro. Empecemos con lo primero. No hay eliminación completa de la subjetividad en todo proceso de investigación. Porque de alguna manera vos estás forzando la construcción de una respuesta a partir de una pregunta. Con lo cual la forma en que vos formules la pregunta la llena de subjetividad. ¿Ya? Después vemos aparecer un conjunto de, escuelas de pensamiento dentro de una disciplina, como por ejemplo las neurociencias, como por ejemplo las respuestas condicionadas que generan ante determinados impulsos los sujetos. Yo no digo que no, pero también ver la psicología freudiana te lleva a pensar cuánto de real existe en toda esta situación de pensar que la culpa siempre la tuvo la madre, ¿no? O la culpa la tuvo la familia, como si el sujeto no tuviera un libre albedrío de poder construir sus propias decisiones. Evidentemente, todos nosotros estamos condicionados por nuestra ideología y por supuesto, la cultura donde nos desarrollamos. La ideología no desde el punto de vista de lo que pensamos, sino de la forma en que hacemos las cosas en el marco de una cultura dentro de una sociedad determinada en un tiempo dado, ¿no? O sea, fíjense todos los condicionantes que tengo que poner, con lo cual estoy prácticamente situándolo en un laboratorio al experimento, ¿ya? Donde hay un conjunto de elementos que resultan de difícil identidad, como por ejemplo las características que tiene un modelo cultural determinado. Luego, qué ideología se construye en base a las prácticas sociales. Y dentro de esas prácticas sociales, cuál es el contexto de actuación que cada sujeto presenta al aplicar esas prácticas, ¿no? ¿Se entiende, Nancy, lo que quiero decir? Sí, profesor. Yo creo que hay muchas técnicas que son posibles de aplicar. Todas van a tener un mayor o un menor margen de dispersión. Ese margen de dispersión es lo que me va a dar la validación o no del proceso. Pero sí es cierto que han aparecido nuevas técnicas donde, bueno, pareciera ser que son de alguna manera aceptables en un gran número de casos. Dejarán afuera otros. Bueno, un caso claro de eso es la cámara Gesell. La cámara Gesell se aplica para sujetos que quizá no tengan una maduración adecuada para poder experimentarla, o sí tienen una maduración demasiado acelerada y producen respuestas que son totalmente subjetivas, ¿ya? Y no la objetividad que pretende la cámara Gesell, ¿no? Y esto tiene que ver con toda la idea de teorías que responden a un sujeto que a lo mejor ya no existe. Digo, ustedes conviven con niños. Los niños presentan una evolución acelerada que ya no estamos en la lógica freudiana, ni tampoco en la lógica piagetiana. Entonces, estas conductas que psicológicamente están determinando espacios donde el sujeto va evolucionando en una determinada velocidad de acuerdo a su perfil biológico o de acuerdo a su perfil etario, va definiendo situaciones donde obedecen a elementos que son estáticos y no hacen a la particularidad de cada sujeto. Y esto es lo que plantea también cualquier escuela de las neurociencias, ¿no? Donde trabajan respuestas que son desconocidas, sino que son estímulos que el sujeto recibe y las respuestas van a depender de cómo esos estímulos
van configurando esas respuestas, ¿no? Creo que en esto es como decía mi abuela, existen las brujas y que no sé si las hay, pero que las hay, ¿no? Como que no tenemos respuestas que claramente nos den una evidencia empírica de la existencia misma del suceso, pero sí también es posible que la exista, ¿ya? ¿Quién lo puede certificar a esto, no? Si yo tengo un chico superdotado y lo pongo en una cámara Gesell, probablemente tenga respuestas que no la tiene un chico que tiene un retardo evolutivo. Pero la sigo aplicando igual, ¿no? Porque la pauta jurídica es que esa es la verdad. En consecuencia, esa verdad puede reflejar la subjetividad de quien le esté observando con parámetros que hacen a la medición de la variable que estoy proponiendo como mirada, que hace de que tenga una respuesta estandarizada sobre sujetos que no son los mismos. No sé si queda claro esto. Lo que les estoy planteando es la duda que todo investigador va a continuar teniendo aún después de cerrado el proceso de investigación, ¿ya? Y el derecho, lamentablemente, hay mucho de eso. Porque cuando yo analizo jurisprudencia, estoy metiendo en una bolsa a gatos, perros, loros o sapos, ¿ya? Y los meto a todos en esa misma doctrina. ¿Por qué? Porque supone que el humano tiene un patrón común. Y yo creo que cada vez nos estamos dando cuenta que precisamente el humano es el que presenta la mayor diversidad de respuestas ante un hecho determinado, ¿no? Puede haber conductas que sean estandarizadas, pero hay otras que no lo son, que son conductas propias de una historia de vida con un contexto y una situación que lo lleva a producir determinadas respuestas que escapan al patrón de la conducta que esa cultura en ese momento determinado tendría que dar como respuesta en base a la ideología que tiene, ¿ya? Entonces, como ven, hay una situación compleja cuando nos metemos a trabajar las respuestas esperadas. Y cuando estamos haciendo investigación cualitativa, esto se hace mucho más difícil de poder reflejar sin la subjetividad que todo el mundo le va a imprimir o todo investigador lo va a imprimir sobre la cuestión, ¿no? Si ustedes toman 10 informes de investigación sobre el impacto del COVID en la sociedad, van a empezar a darse cuenta de esto, ¿no? Según sea desde dónde se posicione el investigador, la respuesta va a ser diferente a la del otro y están analizando un mismo objeto, a lo mejor incluso sobre un mismo espacio geográfico, ¿no? El AMBA, como un escenario de múltiples sucesos, siempre concentra muchas miradas y de hecho generan informes de investigación que en muchos casos son contradictorios. Otro proceso de investigación, quizás más empírico porque se basa en poca rigurosidad científica, son las encuestas preelectorales y los resultados que se están teniendo. Y cómo se va observando que las respuestas que antes eran mucho más cercanas a los resultados, hoy se van distorsionando totalmente y va mostrando que el sujeto ante determinados estímulos opera como respuesta algo totalmente diferente a lo imaginado. Y creo que esto es algo que le interpela al derecho. Lo interpela a ver cuáles son los conocimientos válidos para poder analizar una situación particular que les toque intervenir. Entonces, desde ese punto de vista, creo que estas cosas que estamos hablando deberían servir como orientaciones para una mirada más objetiva en esto de la justicia que debe ser ciega y ustedes como actores que se están preparando para pelear en ese escenario, ¿no? Entonces, sería interesante que se planteen si las bases teóricas sobre la cual opera su mecanismo de intervención son las adecuadas o si han modificado cosas
para poder adaptarlas a esa situación, ¿no? Yo creo que hay cosas que son notorias y evidentes. Lo que cambia son las motivaciones que cada sujeto trae, y ahí es donde podemos ver que lo positivista, de alguna manera, inhibe lo natural. Entonces, ¿qué es más importante desde el punto de vista del ser humano? ¿Lo natural o lo positivista? ¿No? Para ustedes es un gran desafío que lamentablemente tendrán que resolverlos en su fuero interno hasta donde llegan, ¿no? Como siempre yo hago este cuestionamiento ético o filosófico, si se quiere. Si viene una persona que ha cometido el asesinato de 10 niños con abuso sexual agravado y le dicen que sea su abogado defensor, ¿qué harían ustedes? Justo eso no. Justo con los niños no. Pero es tu opinión. Yo lo que te digo es, ¿no es válido proponerse darle el derecho a la defensa? ¿A la defensa de qué? ¿Hasta dónde tu posicionamiento ideológico va a interferir una adecuada defensa de ese sujeto? Me parece importante que se hagan estos planteos, porque lo que estamos haciendo en realidad es tratar de encontrar mecanismos que nos dé cierta objetividad en la producción que hagamos. Y esa producción puede estar dada en la búsqueda de elementos para una defensa de un sujeto que desde el punto de vista filosófico y ético estoy en total oposición. Lo tengo que hacer igual. Cada uno tiene en su margen de libertad la posibilidad de elegir o desechar estar en ese caso. Pero si sos un juez, si sos un fiscal, no tenés la capacidad de elección, tenés que intervenir igual. Entonces, como abogado defensor podés correrte a un lado, pero como fiscal o como juez, obviamente que no. Entonces esto es un planteo que les voy dejando en el tintero, ¿ya? Bien, lo que a mí me gustaría es que el próximo lunes tenemos una clase que vaya cerrando estos contenidos y me traigan a la clase los planteos que quieran hacerme en relación al trabajo práctico. Lo que vamos a ver son los mecanismos de vigilancia epistémica, cómo se hace una triangulación de datos que permite validar lo que estamos haciendo. Entonces, vean desde su trabajo práctico, hagan una mirada extensiva, entren en esta dimensión y vayamos viendo qué es lo que sucede. También voy a tratar de presentarles ciertos mecanismos que tienen que ver con la redacción del informe de investigación y los cuidados que tenemos que tener para poder validarlos, ¿no? Entonces, ahora los dejo con las preguntas que quieran hacerme. Profe, tengo una duda. Dígame. Usted nos dijo que una de las guías para el análisis de las técnicas cualitativas eran los criterios de vigilancia epistemológica. En relación a los criterios de vigilancia, ¿cuáles serían ellos? Bueno, la primera cuestión es la triangulación de datos. Que la triangulación de datos tiene que ver con contrastar diferentes modelos sobre la misma variable o categoría que estás trabajando. Entonces puede ser una cuestión de métodos, puede ser una cuestión de datos, si son cuantitativos, si son cualitativos, o puede ser una cuestión también de definición de los mecanismos de relevamiento de la información. Es decir, encuestas, entrevistas, observaciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace esto es como ir definiendo una capacidad de ir interactuando entre varios elementos, ¿ya? ¿Se Bien, entiende? Sí, profe. Y en el caso de realizar una técnica de investigación documental, ¿no? Parte de
por ejemplo, la jurisprudencia. Para tomar una variable sería, por ejemplo, determinar los delitos, o sea, si son los mismos delitos en las mismas edades. Por ese lado sería, profe, la interpretación. Yo te diría que ahí serían de alguna manera, por ejemplo, gradación de las sentencias que estoy tomando como jurisprudencia, ¿no? Depende del nivel en que se ha trabajado. O si hubo una secuencia que llevó a análisis de diversa naturaleza. Pero fundamentalmente lo que vos tenés que tener en cuenta es que existe una necesidad de que sean comparables los diferentes fallos que estás utilizando. Y esto no es tan fácil, digamos, tendría que hacerse una delimitación clara del delito y ver si lo que se juzga es comparable con el siguiente. Entonces, el criterio de vigilancia epistémica ahí es la definición clara de qué vas a seleccionar como jurisprudencia, ¿ya? Porque vos podés tomar jurisprudencia sobre situaciones que puedan nominarse de forma similar, pero que en esencia fueron diferentes. ¿Se entiende esto? Sí, profe, porque nosotros habíamos tomado esta técnica con mi grupo, que es sobre los menores que tienen conflicto con la drogadicción y también con la ley penal. Y entre ellos tomamos cierta jurisprudencia que era del mismo juez de menores y que abordaba en la parte de la etapa etaria, ¿no? Que nosotros Sí. vamos a tomar. Y bueno, por eso le consultaba, ya que teníamos esa duda, ¿no? Ahora que elegimos utilizar esta técnica, bueno, a ver cómo la analizamos. Yo creo que simplemente lo que tienen que ver es que el delito no sea diverso, que el delito pueda ser comparable. Es decir, que existe una cierta homogeneidad en aquella jurisprudencia que han seleccionado. Lo que tienen que ver es cuál es el objeto de estudio que plantean y ver la similitud de los casos que toman, sobre todo porque es una investigación documental, ¿no? Bien, profe. ¿Está? Sí, sí. Muchas gracias. No, por favor. ¿Quién más tiene dudas o consultas para realizar? Bueno, hay 30 personas en la sala. ¿Alguna que hable? Bueno, entonces le dejo como consigna para trabajar esta semana la idea de que vean su trabajo y empiecen a plantearme las dudas que les surjan en la construcción del trabajo práctico que va a cerrar este proceso, ¿no? Sobre todo me interesa ver estos criterios de vigilancia epistémica que se tienen en el procesamiento de la información. Esto que hablábamos, por ejemplo, de comparar jurisprudencia. Es decir, cuáles son los elementos que definen la posibilidad de la comparación, por ejemplo, ¿no? Esa entidad que ustedes la han definido en la dimensión estratégica y que luego la tienen que empezar a utilizar en el procesamiento de la información. Bien, hasta acá llegamos por hoy y quedo disponible para cualquier consulta que quieran hacer y como siempre me han planteado muchos grupos consultas y he tratado de responderles por la misma vía, ¿no? Así que muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, profesor, que tenga buena tarde. Buenas tardes Gracias, a profe. ustedes. Que estén Nos muy bien. vemos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.